Bueno, gracias a Somega por la invitación a estar hoy con todos ustedes y compartir esta mesa pues, con el profesor Gómez Reino, que además ha sido uno de mis maestros en la reumatología. Yo soy gallego también y localizado en la Costa da Morte. Yo soy de un pueblo que se llama Cee, que pertenece a la Costa da Morte, en la provincia de La Coruña. Y dentro de la charla que me ha tocado impartir, pues he centrado, de acuerdo con la mesa y también con el profesor Gómez Reino, la innovación dentro de la reumatología en esta patología, en la artrosis, sobre todo por la experiencia que yo tengo en esta área, que desde la que vengo trabajando hace 20 años, y también por la relevancia en cuanto al impacto numérico, por ejemplo, o la prevalencia de esta enfermedad. Estos son datos del estudio EPISER 2016, un estudio epidemiológico promovido por la Sociedad Española de Reumatología, en la que se estudia la prevalencia de varias enfermedades reumatológicas, entre ellas la artrosis, y donde ven que alrededor del 30% de la población española mayor de 40 años padece esta enfermedad. Con lo cual, estamos hablando de una de las enfermedades que afecta a una población muy grande y, lógicamente, ocasiona un gasto también económico muy grande en cuanto a tratamientos, tanto médicos, quirúrgicos, ingresos, incapacidades. Se mueve alrededor, como ven ahí, este es otro estudio, ARTROCAT, promovido por la Sociedad Española de Reumatología en el año 2009, y las cifras son del año 2007, donde se ve el impacto económico que probablemente hoy superará estos 5.000 millones al año. Recordarles brevemente lo que es la artrosis, que aunque estoy seguro que todo el mundo conoce, pero lo que me interesa destacar, sobre todo para justificar un poco los datos o las cifras o los hitos en cuanto a innovación que se han venido desarrollando en estos últimos años, es estas dos fases en las que se mueve esta patología. Una fase que es la clásica y la conocida actualmente como artrosis consolidada, que se basa en el diagnóstico clínico, por supuesto, pero sobre todo radiológico, en el que se constata la destrucción de esa articulación por artrosis, y que posteriormente, después de ese diagnóstico, realmente lo que venimos haciendo pues es prácticamente nada o muy poco, porque las herramientas terapéuticas que tenemos no son capaces de frenar esta enfermedad, y que entonces pues se desarrolla, llega a su punto final, que sería la prótesis. Actualmente el campo de trabajo está en esta fase previa, al igual que en otras muchas enfermedades, donde estamos intentando definir lo que es la artrosis temprana y la artrosis muy temprana, incluso en fases totalmente asintomáticas, ¿no? Y aquí es donde están reflejados los dos grandes problemas. Por un lado, esta fase de tratamiento, y por otro lado, esta fase de diagnóstico precoz o diagnóstico temprano. Para hacer esto, pues igual que otras áreas de la medicina y otras patologías, pues tiramos y nos centramos en la medicina que yo prefiero en estos momentos llamar de predicción, sobre todo por los resultados que les voy a presentar. Medicina de la predicción, en la que, para hacer esta predicción es necesario apoyarse en una serie de herramientas para obtener una serie de datos, sobre todo en el campo, en el mundo de la molecular, tanto genómicos como proteómicos o metabolómicos, asociados a datos clínicos y de imagen, que forzosamente va asociado también a estudios y análisis bioinformáticos, con lo cual hoy en día sin estas herramientas es muy complicado hacer este tipo de medicina y este tipo de predicción. Principalmente se basa en la definición de algoritmos que ayuden a predecir el evento en el que estamos interesados a trabajar o definir.
En este sentido, nosotros empezamos ya hace unos años y desarrollamos esta herramienta o este instrumento que recibe el nombre de Artrotest en colaboración con una empresa, en este caso Bioibérica. Es un test genético que está ya comercializado, en el que utilizando 8 polimorfismos y apoyándonos en estudios de modelo de regresión logística y elaboración de un algoritmo, podemos clasificar y se puede clasificar en pacientes con alto riesgo o bajo riesgo de llegar a prótesis o necesitar prótesis de rodilla en 8 años. Esto fue reconocido en Diario Médico como una de las ideas de aquel entonces, del año 2013. Posteriormente, en colaboración con estas compañías, Altia, SolidQ, AMS Lab y estos 2 grupos de investigación de INIVIC, del Centro de La Coruña, los informáticos y nosotros, desarrollamos este otro test diagnóstico llamado DIPROA, que es un test que se basa en la identificación de 11 péptidos que se identifican utilizando espectrometría de masa, y en base a estos 11 péptidos y haciendo esta misma aproximación de regresión logística y definición de un algoritmo, podemos definir o diagnosticar la presencia de artrosis de rodilla o no artrosis de rodilla con una precisión siempre por encima del 80%. Los resultados que yo muestro aquí van siempre por encima del 80%, porque por debajo del 80% no tiene, se consideran unos resultados aceptables o malos. Solamente por encima del 80% se consideran buenos resultados y por encima del 90%, pues lógicamente es excelentes. Esto se hizo gracias a la financiación de un proyecto FEDER Interconecta y fue un primer paso en este proyecto que nos permitió de alguna forma crear una infraestructura para seguir avanzando en esta línea de definición de instrumentos para definir diagnóstico y pronóstico. La ventaja en este caso es que con la utilización de este kit conseguimos la reducción de radiografías en los pacientes para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Lógicamente, hacía falta o hace falta para identificar estos péptidos espectrometría de masas, con lo cual es una técnica compleja, es un equipo caro, los profesionales que manejan estos equipos también son personas muy cualificadas, y lo que nos interesaba era llevar este kit a la práctica clínica habitual y, a ser posible, a los hospitales en donde se pudiese determinar esto utilizando o bien citometría de flujo o bien técnicas tipo ELISA. Y eso fue el siguiente paso, y este es el siguiente proyecto que estamos actualmente en fase finalizando, que finaliza este año el plazo, pero tenemos ya cerrado el proyecto, y que le hemos llamado el kit DITOBA. Es un kit o un instrumento que, además de hacer el diagnóstico, nos define pronóstico en esta población. Y la ventaja que tiene es que se utilizan técnicas de ELISA en este caso, técnicas de inmunofluorescencia. Hemos utilizado varios soportes, bien utilizando chip o bien utilizando bolas, y bien también en el modo ELISA clásico que existe en los laboratorios. Este es un proyecto financiado por GAIN e inicialmente a través del programa Prisma de ACIS de aquí de la Consejería de Sanidad de Sergas. Y con este instrumento lo que nos permite definir es si el paciente tiene o no tiene artrosis, y dentro de si tiene artrosis, la severidad de la artrosis. Si es un grado radiológico utilizando una escala internacional, que es la escala KL, que se define como 0, 1 o 2 leve, y si es mayor de 2, pues entonces es ya más severa. Y si no tiene artrosis de rodilla, nos permite predecir la aparición de artrosis en la rodilla en los 8 años siguientes. Entonces, creemos que es una herramienta también muy útil. En el ámbito del tratamiento, como les decía, en el tratamiento de la artrosis no tenemos grandes herramientas
para frenar la progresión de la enfermedad. Sí que lo que hacemos pues, es manejar la sintomatología, el dolor, ¿no? Y en este sentido, pues los dos grandes grupos de tratamiento que manejamos, pues o bien antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el Celecoxib, o bien un grupo de fármacos llamados SISA-DOAs, ¿no? El reto es que cuando un médico reciba a una paciente que tiene artrosis de rodilla, realmente no sabe con cuál empezar. Las guías, generalmente, dependiendo del tipo, de los factores de riesgo asociados que tienen esos pacientes, pueden recomendar empezar con uno o con otro, pero no tenemos datos sobre la predicción de respuesta a estos fármacos, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho con este otro instrumento, el Restova, que pues nos ha permitido definir, utilizando estos dos biomarcadores, la orsomucoide 2 y la trombospondina 1, poder definir la respuesta a Celecoxib o respuesta a SISA-DOAs. Con lo cual, hacemos una selección de los pacientes a la hora de indicar estos tratamientos y, lógicamente, pues reducimos mucho efectos adversos y secundarios en estos pacientes. Y dentro de las terapias, para conseguir frenar la progresión de la enfermedad, había mucha esperanza en la utilización de la medicina regenerativa y con MSCs y la infiltración de MSCs dentro de la articulación para frenar la destrucción de la articulación. En este sentido, tengo que decir que las cosas no están, es decir, los resultados no están siendo muy positivos y, de hecho, pues aún se están realizando ensayos clínicos que puedan definir de una vez si estas MSCs tratadas intraarticularmente son o no son efectivas. Lo que sí parece que está dando más resultado es la utilización de fármacos. En este caso hay estos dos ya identificados que se han obtenido después de hacer test y screenings en plataformas con bibliotecas de muchas moléculas, fármacos que pinchados o administrados intraarticularmente consiguen estimular la condrogénesis de las células madre que están en los tejidos, es decir, lo que es la condrogénesis in situ. Y esto, bueno, hay resultados más esperanzadores y hay ensayos clínicos que están en marcha en este sentido. En este sentido también, nosotros utilizando screening de plataformas en búsqueda de fármacos y en colaboración con Innofarma, de aquí de la Universidad de Santiago de Compostela, de la doctora Mabel Loza, definimos y encontramos un grupo de fármacos, en este caso los fibratos, que tienen un poder senolítico. Eliminar las células senescentes de la articulación se ha visto que es algo necesario y positivo porque las células senescentes son tóxicas para los tejidos. Entonces, la utilización de fármacos senolíticos es una diana futura. Actualmente hay este senolítico con esta numeración en fase de ensayo clínico y nosotros pues ahora empezaremos un ensayo clínico para demostrar si los fibratos administrados intraarticularmente funcionan como senolíticos y frenan la progresión de la enfermedad. Y esto es todo. Este es el equipo de reumatología que consigue los resultados que les he mostrado como muestras, como ejemplos de por dónde está yendo la innovación y los avances en la artrosis, que son ejemplos que en otros países y otros grupos pues también están realizando. Y nada más. Muchas gracias.